Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya es viernes, ya esperando un poco ya el descanso, aunque bueno, un servidor trabaja el domingo, pero bueno, esperamos que la mayoría de ustedes no laboren, y si laboran, bueno, pues háganlo con el más gusto posible, porque bueno, finalmente tenemos esta fortuna de tener trabajo y bueno, pues no estarle batallando como desafortunadamente mucha gente en este país lo está haciendo. Y bueno, no solamente en este país, sino en el continente americano. Bueno, en todos lados, pero más en América Latina, ¿no? Y lo sabemos. Eh, pues bueno, hablando un poco de pues de tragedia, ¿no? Y como ustedes lo han visto en el título de este capítulo de podcast, pues desgraciadamente hay situaciones que en general toda la gente afronta. O sea, hay que ser muy realistas. Toda la gente tiene problemas, no solamente a nivel personal, a nivel académico, a nivel eh, laboral, ¿no? Todo el mundo tiene problemas. Y a veces estos problemas son originadas por cuestiones que no son justas. Lamentablemente la injusticia pues reina mucho en este país y reina en todas partes. Hemos sacado algunos capítulos de podcast, igual como por ejemplo fue el capítulo de Plagiando y Avanzando, que por cierto, nuevamente la ministra, ¿no? Esta honorable ministra, entre comillas, por supuesto, volvió a plagiar su tesis. Bueno, no volvió, más bien. No se conformó con plagiar la tesis de licenciatura y resulta que también plagió la tesis de su doctorado. Entonces esto pues me hace pensar, o sea, bueno, ya que soy un adulto joven, si es que así lo podemos llamar, pero ya un adulto bien formado, ya con un criterio, ya con un pensamiento crítico, individualizado, ya más o menos pulido, que por supuesto esto puede ir cambiando con el tiempo, pero ya con ese tipo de situaciones, pues ya es un poquito bien, bueno, más bien es muy complicado ya creer un poco en la justicia en este país. Hablando y echándole al gobierno, a mí me vale madre, o sea, realmente que esta parte de plagiar una tesis es muy grave, muy, muy, muy grave. El hecho de recibir moches por parte de los funcionarios, el hecho de por supuesto quedar impunes muchos casos de homicidio, muchos casos de robo, de corrupción, como sigue existiendo en este país, aunque el presidente haga el ridículo y esté ondeando el trapito blanco diciendo que ya no hay corrupción en este país. Sigue existiendo corrupción y según cifras del INEGI, más que nunca, mucho más que nunca. ¿Y por qué empezó a decir esto? Lamentablemente el gremio médico pues no está exento, ¿no? Ningún tipo de gremio, ninguna disciplina, nadie está exento de ser tocado o rozado mínimo por la corrupción. Y es que en diciembre del año pasado se presentó una situación con los médicos residentes de Pemex, de los médicos residentes que están o que estuvieron haciendo su especialidad, o que siguen haciendo algunos su especialidad en los hospitales de Pemex. Unos están ubicados en los hospitales Central del Norte y otros Central Sur. Yo ubico más que nada el del norte porque, bueno, yo vivía muy cerca de Pemex, Azcapotzalco. Eh, y aparte tengo ahí dos amigos, una amiga y un amigo, que están en el hospital, o que estuvieron, que ya salieron afortunadamente, y sin esto que les voy a comentar, sin haber salido ilesos de esta situación. Y bueno, hubo una situación. De por sí, los contratos
tienen y que tenían muchos médicos residentes de estos hospitales eran súper irregulares y son súper irregulares, siguen siéndolo. Pero la gota que derramó el vaso, es decir, lo que hizo explotar ya a los médicos, residentes, fue el hecho de que no se les diera un aguinaldo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y es que según hubo una unión, por decirlo así, por parte de los médicos. Uno de ellos es el doctor Miguel Ángel Rodríguez y la otra es la doctora, ahorita les comento, aquí tengo la información, la doctora Wendy Aparicio. Ellos hicieron como una coalición junto con otros médicos en que conforman más o menos una totalidad de 850 médicos que por supuesto están inconformes con cómo se está llevando a cabo el proceso y la operación de los contratos, y por supuesto lo que enojó más fue recibir un aguinaldo miserable, porque esa es la palabra. O sea, no puede haber algo más miserable y más, perdónenme, pero más hijos de puta con el dinero que recibieron estos médicos como aguinaldo. Ellos mencionan que en años anteriores habían recibido al menos entre 14,000 pesos o un poco más de aguinaldo, ¿no? Porque por ley menciona este artículo del País, se les corresponde una quincena de sueldo de aguinaldo. Entonces, normalmente, o menos eso pensábamos, que en este tipo de paraestatales, ¿no?, se cumplía un poco más la ley, y digo, me refiero en estos términos de sueldo, que todo estaba bien y no hay ningún problema, ¿no? Pero no, resulta que no, resulta que ya tuvieron este problema los médicos en diciembre del año pasado, de 2022, y que siguen con problemas, con muchos problemas. Obviamente los médicos formaron les comento, esta coalición o esta unión, y protestaron, y con todo el derecho, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a protestar, a marchar, a lo que ustedes quieran, para poder reclamar derechos que bueno, por supuesto tienen que ser también de manera consciente y de manera madura, ¿no? No podemos tampoco exigir más de lo que es, porque bueno, los derechos pues son ilimitados, ¿no? Los derechos pueden ser subjetivos e ilimitados, pero los recursos son limitados, esos sí son limitados. Pero me parece que el aguinaldo o pues lo que corresponde, ¿no?, a nivel tanto privado como público, tiene que ser pagado, y antes del 20 de diciembre, que es por ley. Bueno, cerca de más o menos entre 34 y 40 médicos fueron los que sufrieron este tipo de represalias, porque resulta que estos médicos que encabezaban, digamos, este movimiento, digamos, 3 son de los grandes y en total son 40, entre 34 y 40 médicos, o sea, no, por supuesto no se les solucionó el problema, al contrario, el problema se agravó. El problema se agravó porque resulta que la empresa, la paraestatal de Pemex, canceló el contrato de estos médicos. O sea, les dio la opción de firmar un contrato, o de renovar el contrato por el año cumplido, sin obviamente una solución al problema. O sea, específicamente ellos dicen que aproximadamente en años anteriores habían recibido aproximadamente 14,000 pesos como mínimo. Entre 12 y 14,000 pesos como mínimo. Pero en esta ocasión se les depositó 2,500 de aguinaldo. O sea, no puede haber una circunstancia más hija de puta que esta. Perdónenme, pero es la verdad. Es la verdad. Mientras tanto, por supuesto, la directiva, no se diga los parásitos estos de
de, del sindicato, pues se llevan su dinero, y bien. Mientras tanto los médicos que se rompen el lomo, que realmente sí están trabajando, pues se les da esta mísera cantidad de 2.500. Y vamos a leer un poco del artículo. Tras la huelga de diciembre se llevaron a cabo acciones legales desde la coalición, que así se llama, de médicos residentes de Pemex. Digo, nada creativo, pero bueno, al menos unidos. Médicos residentes de Pemex es la coalición que les menciono. Pero nos hemos enfrentado a muchísimas trabas a nivel judicial. Nuestra demanda laboral lleva más de 20 días ante el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México, sin que a la fecha se haya emitido ningún acuerdo. Esto lo dijo Abigail Quiroz, que es la presidenta de la Fundación Trabajo Digno. Y ella menciona que todo esto está reclamándose más o menos entre 800 y 850 médicos residentes de Pemex. Ante la falta de estos avances, pues los residentes se fueron directamente o han pedido más bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pues obviamente tenga alguna injerencia, porque realmente es una injusticia. Realmente es una injusticia lo que se está llevando a cabo, pero pues obviamente no ha sido solucionado. Igual Quiroz menciona que si los máximos tribunales de nuestro país no protegen los derechos humanos de los que todos gozamos, entonces ¿quién lo hará? Hoy son los médicos de Pemex, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Y esto debe ser muy, muy, muy claro. Ahorita, como dice Abigail Quiroz, son los médicos de Pemex. Pero después pueden ser los médicos del IMSS, pueden ser los médicos del ISSSTE. Y por supuesto que el gobierno puede tener esta habilidad de improvisación y de improvisación y de poca voluntad para en verdad ayudar al trabajador, que a nivel privado se puedan regir reformas que afecte este tipo de situaciones. Por eso es que es una alarma. No sé quién sea directamente el culpable, si el gobierno, que para mí por supuesto lo es, y no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Pero bueno, al menos en años anteriores, ellos recibían su aguinaldo de manera como debe ser, ¿no? Respetando la cantidad que dice la Ley Federal del Trabajo. Pero no fue así. Esta vez no fue así, y los médicos tienen todo el derecho de reclamar. Y de hecho, una amiga que hizo su especialidad ahí, que ahorita me entero que, bueno, no me entero, sino ya sabía que descansó y mandó a chingar a su madre a todos los de Pemex, porque realmente no solamente hay que estar aguantando, como les comentaba en podcasts anteriores, en esta paraestatal, no solamente hay que estar aguantando pues el abuso de jerarquía, de autoridad por parte de algunos médicos residentes y de incluso también médicos de base, sino también hay que estar aguantando a las ocurrencias de la paraestatal, de la corrupción de la paraestatal, de los sindicatos, de gobierno, ustedes quieran, o de quien quieran, perdón, y recibir una paga miserable. Entendemos los médicos, al menos yo lo veo así conmigo y con la gran mayoría de mis colegas y amigos médicos, que el trabajo nos gusta. El trabajo de medicina somos conscientes que es pesado. Pero este tipo de situaciones son una mamada. Son una real mamada, la neta. No podemos estar... ¿Qué necesidad hay de estar formando coaliciones de médicos residentes de Pemex, de contratar a Abigail Quiroz, para que también nos ayude en el lado de la justicia, o de incluso ya ir a la Suprema Corte de Justicia para poder reclamar algo a lo que se tiene derecho? Y eso es lo que a mí de verdad no entiendo. O sea, realmente no entiendo cómo esto puede estar pasando. Lo digo yo como trabajador normal, como un laburante, como una persona honesta que paga sus impuestos, y que además de eso nos estén poniendo trabas
las personas a las que nosotros les pagamos, que son nuestros empleados. Porque los sindicatos, el gobierno, los diputados, los senadores, ¿de dónde se financian, por Dios? De los impuestos. De la gente que realmente trabajamos. Y que pasa además este tipo de situaciones, por supuesto que es de coraje y es de ir a la Suprema Corte o de ir incluso a la Dirección General de Pemex y reclamar a lo que uno tiene derecho. Es realmente una estupidez que se estén enfrentando a esto mis colegas de Pemex. Ahora, a muchos se les soluciona el problema de estos 34 médicos. Bueno, a pocos, porque en otras notas había leído que de 34 a 10 se les solucionó y 24 están a la deriva. Y lo peor de todo es que esta misma persona, Abigail Quiroz, comenta que ya es muy complicado, casi imposible que se pueda dar una solución, al menos así lo ve ella. Entonces, ¿qué? Ya perdieron sus plazas, los 4 años o 3 o 2 los que invirtieron estos médicos se fueron a la basura. ¿Qué demonios va a pasar con esto? ¿Quién chingados va a ayudar a los médicos? Pero eso sí, los sindicatos, el gobierno, recibiendo todo el dinero. Y aguas porque vienen elecciones. Y por supuesto va a haber muchas inconsistencias, muchas, y no solo por parte del gobierno, sino por parte de la oposición, y va a haber ahí por supuesto una disputa de ideologías, y no solo de ideologías, sino también de querer quemar a alguien, ¿no? Entonces, me parece que realmente es una vergüenza por parte de esta paraestatal que por reclamar algo se tomen represalias contra estos médicos. Ahora les comentaba, Miguel Ángel Rodríguez es uno de los 3 representantes fuertes que hicieron esta coalición. Y bueno, por supuesto que es uno de los afectados. Hasta la fecha no se ha arreglado su situación. Y bueno, cuenta que el pasado domingo, bueno, no el pasado, sino el domingo 26 me parece, de febrero, la empresa envió un correo electrónico para reunirlos. O sea, este lunes que pasó, este lunes 27 de febrero, lo citó de uno en uno y recibieron una respuesta. Y la respuesta fue que no les dieron la opción de renovar por órdenes superiores. Es lo que les comentaba. Ni siquiera les dieron ellos la opción de renovar. Es decir, les dieron las gracias por abrir la boca, por quejarte, por reclamar lo que es tuyo. Te vamos a dar la solución que tanto estabas esperando. Te vas a ir de la especialidad. Entonces, díganme, ¿qué tipo de decisiones tan tiranas son estas? De autoritarismo. Y las personas que nos están escuchando, digo, qué vergüenza, pero eso está pasando. Las personas que nos escuchan en Singapur, en Colombia, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, estas cosas están pasando. Y por supuesto son gente que nos escuchan, que quiero pensar son gente de habla hispana. Entonces todo este tipo de situaciones están pasando aquí en el país. Y ahorita los médicos, pero por supuesto existen otros problemas, como el homicidio, como la salud que está de la fregada, no hay medicamentos para los niños con cáncer, sigue habiendo desvío de recursos. Es decir, estamos muy mal. Muy mal. Bueno, esta persona dice que, bueno, no nos han dado la opción de renovar por órdenes superiores. Para nosotros que tenemos que estar 3 o 4 años de residencia supone un atropello. En marzo ya no tendremos relación con la empresa, estamos a la deriva, lamenta el doctor Miguel Ángel Rodríguez.
El representante afirma que el argumento defendido por sus superiores era que habían incumplido la normativa de Pemex, según ellos, y destaca que la decisión solo ha repercutido en los que participaron activamente en las protestas. O sea, qué casualidad, ¿no? Que los únicos que, que, que supuestamente no cumplieron las normativas son precisamente las personas que armaron esta coalición para protestar. Qué casualidad. Otra de las representantes, como les mencionaba, Wendy Aparicio, también defiende que las personas afectadas fueron las que tuvieron más voz. Uno de los acuerdos a los que llegamos, que fue en las reuniones, aquí ponen, fue el que se iba a respetar el contrato por el tiempo que durara la especialidad. El rechazo a la renovación del nuevo acuerdo supone para Aparicio, es decir, para Abigail, una gran complicación, y es lo que les comentaba. Encontrar una nueva plaza de residente ahora es muy complejo, casi imposible. Ahora todas las plazas están cerradas. Así es, todos los médicos que hicieron el examen nacional de residencias médicas lo hicieron aproximadamente ahí por septiembre, octubre, me parece. Y los médicos que pasaron ese examen, pues obviamente les dieron plazas. Y todos los médicos que ya entraron a la especialidad entraron el 1 de marzo. Es decir, ya hace 10 días, hace 9 días. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a perder de verdad sus años invertidos en la profesión, en la especialidad. Uno diría, bueno, pues si realmente lo quieres, pues vuelves a empezar y así, pues se dice fácil. Se dice fácil, pero bueno, yo al menos no sé qué haría, pero realmente es una vergüenza. Es una vergüenza esta paraestatal y en general, pues el gobierno. Y los que no concuerden conmigo, bueno, pues se respeta, pero esa es una mamada. No puedes defender lo indefendible. Así de sencillo. Los residentes de la petrolera iniciaron la huelga en el mes de diciembre, que es lo que les comentaba, por lo del aguinaldo, por presuntas irregularidades en el contrato. Pero bueno, lo que derramó el vaso pues fue esto del aguinaldo. Y bueno, aquí dice que efectivamente por ley se tiene que pagar antes del día del 20 de diciembre y tiene que ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Entonces, como les comentaba, al menos se le estaba pagando como 14,000 pesos de aguinaldo, pero ahora recibieron 2,500. O sea, cínicos estos cabrones, porque dijeras, bueno, de 14,000 me bajaron a 10,000, pues aún así reclamas, por supuesto, pero ya, o sea, casi 12,000 pesos menos. O sea, es una mamada, 11,500 pesos. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Dónde queda el dinero de los médicos? Pero lo peor de todo es que hay gente que defiende esto. Hay gente que dice, bueno, pues es que algo han de haber hecho. Bueno, es que seguramente han de haber hecho algo malo y por eso se lo quitaron. O seguramente faltaron y... Ni siquiera nadie sabe si faltaron o no. Pero por ley, si siguen ahí, les corresponde esa cantidad. También sé que hubo algunas arbitrariedades por parte de uno de mis amigos y también quisieron despedirlo de Pemex de manera injustificada. Entonces, ¿qué está pasando con esta paraestatal? Se supone, o al menos eso creo, que muchos pelean este tipo de plazas. A lo mejor no tanto por el trato, ¿no? Por supuesto. Pero sí porque, bueno, obviamente es muy redituable hacer la especialidad en este tipo de hospitales y pues a lo mejor obtener un trabajo saliendo por las prestaciones, por las pensiones, por lo que ustedes quieran. Pero bueno, durante la huelga los manifestantes mantuvieron que la petrolera había tratado de presionarles y forzarles para que volvieran a trabajar sin una solución certera. El país menciona que tuvo acceso a uno de los correos expedidos por la empresa, bajo el concepto de firma de nuevo contrato beca 2022-2023. Ese es, digamos, el asunto del correo. Y lo que venía en el cuerpo del correo es que de no firmar el contrato, los receptores serían dados de baja.
ya que de esa manera no tendrían un contrato con la institución. Entonces, pues, a la fecha, por supuesto, no ha habido una solución para estos médicos, no ha existido justicia, que no es nada raro en este país, y de verdad, ojalá que pueda yo hablar con alguno de estos médicos, al menos con estos dos que menciona el artículo, que forman parte más bien y que conformaron a la coalición de médicos residentes de Pemex, porque es una arbitrariedad, decisiones tiranas, es un autoritarismo impresionante. De verdad, no sé quién tenga la culpa. No sé quién la tenga directamente, si el director, si el gobierno, si los sindicatos, no sé. No sé, pero a ver, si viviéramos en un país donde existe el Estado de Derecho o la igualdad ante la ley, esto ya se hubiera solucionado. O sea, esto es cárcel. Aquí ya habría culpables y ya habría señalados de quién chingados está robando el dinero y para qué chingados lo están usando. Ya si hubiera transparencia en este país, pero no la hay. Por supuesto que son encubiertos por parte como no sé, de director general, del gobierno, de lo que sea. Pero todo está podrido. Todo. El gobierno, los sindicatos, los que dirigen este tipo de paraestatales, la policía, todo. Todo está podrido y sigue podrido. Y está peor que antes. Hace poco estaba yo escuchando, y me voy a hacer un poco del tema, pero tiene que ver con lo podrido que estamos. Estaba yo leyendo un artículo de, de que literalmente se pusieron el título en Milenio. Las carreteras de México parecen ya Triángulo de las Bermudas. Porque hay desaparecidos al por mayor. Y las que son más peligrosas son las que son del norte. Las que son de Tamaulipas, de Nuevo León, etcétera. Que aproximadamente son 70 personas las que se han desaparecido. Y la mayor parte de esta gente forma parte de los que son camiones de carga, de pequeñas a medianas empresas, de las que están trasladando productos, no sé. Pero tiene que ver con esto. No saben por qué, no saben cuál es el objetivo de esto, pero ahí está el dato. Entonces tenemos que estar volteando a la derecha y a la izquierda, de frente a atrás, porque si no nos van a joder. Y ahora los médicos residentes de estas paraestatales fueron el target. Y realmente insisto, es una súper pendejada. Sin residentes, así se los digo, sin residentes médicos los hospitales se caen. Si los residentes decidieran salirse de los hospitales, reclamar y de verdad dejar de trabajar, no habría forma de que los médicos de base pudieran con el trabajo. Tanto residentes de médicos como internos son la mano de obra que de verdad tiene que llevarse el mérito de que un hospital funcione. Por supuesto, la cuestión administrativa, la operativa, bueno, eso por supuesto, pero sin ellos no es posible el trabajo. Y Pemex no es la excepción. Entonces, ojalá, deseo de todo corazón que a estos médicos se les solucione el problema, que no tengan que ni siquiera volver a empezar, que no tengan que renunciar a su sueño de ser especialistas. Porque a lo mejor muchos que ya estaban a punto de salir, resulta que ya no. O a lo mejor les faltaba un año más y ya no. O simplemente estás empezando y ya no. Ya valió madre. De verdad no es posible esto. No es posible que esto esté pasando. De verdad es lamentable. Y bueno, no hay mucho más que decir de esto. Es realmente indignante y ojalá de verdad que arreglen su problema estos médicos de Pemex. Ojalá. Y ojalá que pueda contactar a alguno de ellos para que nos cuente un poco cómo ha sido la historia
un poco más detallada y más exclusiva, para que escuchemos cómo es que ha sido de manera arbitraria este tipo de decisiones. Y bueno, pues por supuesto en el gobierno tapándose los ojos, ¿no? Valiéndoles madre. Echando bronca con Estados Unidos, echando bronca con Perú. Y haciendo circo de que, vamos a hacer la mañanera en el búnker de García Luna y no sé qué tanta mamada. De verdad. Ojalá que a todos los médicos se les haga justicia, que sea reversible esta situación, aunque la licenciada Abigail Quiroz diga que es muy complicado, pero tengo fe en que se solucione. Y yo, bueno, pues aquí, por supuesto, alzando la voz y enterando a los pocos, muchos que nos escuchen, para que estén enterados de cómo está la situación en esto. Es lamentable, lamentable, en serio. En fin, es viernes, que descansen todos, tengan un bonito fin de semana, pásenla bien con su familia y bueno, por lo que les comento esto de las carreteras, traten de no hacerlo. Lamentablemente es malo que les diga esto porque somos libres y cada quien hace lo que quiera y deberíamos de viajar sin ningún tipo de temor, pero no es así. No es así, lamentablemente. Cuídense mucho, por favor. Y médicos residentes, un abrazo. A todos, no solo los de Pemex, a todos. De verdad, gracias por su trabajo, gracias por su entrega. Y que Dios los bendiga. Que tengan excelente fin de semana. Hasta el martes.